¿Hay que orar por Israel? Sí, claro, hay que orar por Israel. Eso está en el Salmo 122. ¿Querés leerlo? 22, 6, versículo 6. No hay muchas menciones de que hay que orar por Israel, ¿eh? Si vos buscas en toda la Biblia, vas a encontrar solamente el Salmo 122, versículo 6, que hay que orar por Israel o por Jerusalén. A ver, ¿lo podés leer? Sí. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Ahí está. Este es un salmo de David. Siempre cuando vamos a interpretar la Biblia, cuando vamos a interpretar los versículos, tenemos que imaginarnos o leer el contexto. En qué, por ejemplo, en qué tiempo histórico se dijo una frase o se enseñó algo. Entonces, este salmo, para ubicarnos en el tiempo, fue escrito como David acostumbraba. El rey David era un poeta, escribía versos, canciones, y escribe esto 1000 años antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo. Así que imagínense cómo sería la ciudad de Jerusalén 1000 años antes de que viniera el Señor Jesucristo. Era un pueblito, un pueblo chico. Y este pueblo, esta ciudad era muy atacada como ahora, como pasa ahora. Después de 3000 años, siguen bombardeando Israel. En aquel tiempo le tiraban con otras cosas, o atacaban a caballo o en camellos, vaya a saber. Entonces, una cosa lógica que David escribiera esos versos: oren por la paz de Jerusalén, oren por la paz de Israel, porque nos están atacando. ¿Se entiende más o menos la idea? Porque algunos lo toman como que Dios nos mandó. No, pará. David compone una canción, como dijéramos Juanes, ahora, Juanes, o a ver qué cantante hay ahora, de acá de Argentina. Torres, ¿cómo se llama el Torres? Diego Torres. Diego Torres pone una canción: oremos por Buenos Aires. Claro, no va a decir oremos por Río de Janeiro. No, el poeta, el escritor, el cantor habla de donde vive. Bueno, David era el rey y lógico, oren por la paz, que todo nos vaya bien acá en Jerusalén, en Israel. ¿Se entiende? Ahora, pasaron 3000 años y ¿qué hacemos? ¿Tenemos que seguir orando por Israel? ¿Tenemos que seguir orando por Jerusalén? Y sí, hay que orar por el Congo, hay que orar por Francia, hay que orar por, qué sé yo, por Colombia, por la paz en Perú, viste que mataron un montón de gente, los líos que hay en Colombia, por Venezuela. Y si uno vive en el conurbano, por ejemplo, nosotros oremos por el conurbano, oremos por la paz. Sobre todo yo creo que si tengo que hacer un consejo, una opinión, oremos por el barrio nuestro. Por ejemplo, yo vivo en Villa Luzuriaga, que está muy cerca, está a 10 cuadras de Ramos Mejía. Ramos Mejía y Villa Luzuriaga está saliendo todos los días los noticieros porque o matan a alguno, o lo asaltan, o le entran a la casa, o todo el tiempo. Entonces yo voy a orar por Jerusalén o voy a orar por Villa Luzuriaga y por Ramos Mejía. ¿Qué me dicen ustedes?
A ver quién habla, alguna maestra, algún maestro ahí. Hay que estar por todos. Claro, esa es la idea. Pero a mí me parece que sobre todo oremos por nuestro barrio, oremos por nuestra ciudad, porque allá hay muchos judíos, israelitas, hebreos, que oran por su país. Y hay cristianos, hay iglesias cristianas en Israel, y oran por Israel y por Jerusalén. Lo mismo pasa en Venezuela, lo mismo pasa en Perú, lo mismo pasa en Colombia. En todos lados hay iglesias, hay creyentes que oran a Dios por su país, por su ciudad, por su barrio. Me acuerdo ahora de una canción que hizo, me parece que la hizo Jaime Murrell, puede ser que decía, Te oremos. pido la paz. Ah, ¿cómo es ese? A ver. ¿Por qué no lo cantan? A ver, cántenlo un poquito. Porque, A ¿viste? ver, Te sí. pido la paz por Jerusalén, pero Jaime Murrell compuso Te pido la paz por mi ciudad. ¿Cuál es la ciudad de Jaime Murrell? Miami, ¿no? Estaba viviendo en Miami en ese Sí, tiempo. estaba viviendo ahí. A ver, Cookie, ¿te animás a cantarlo ahí con la guitarra? A ver los Te músicos que pido aparecen. la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Esa la compuso Jaime Murrell, que iba a la misma iglesia donde iban ustedes en Miami, ¿no? Sí. Y viste, la canción la hizo Te pido la paz por mi ciudad. Y si nosotros cantamos esa canción, ¿qué ciudad es? ¿Cuál es la ciudad? Donde vivimos. Claro. Claro. Oremos por nuestro barrio, oremos por nuestra ciudad. Y por Israel, ¿no? Sí, también, oremos por todo, como he estado diciendo, por Colombia, por Venezuela, por Perú, por todos lados. Bueno, ahí lo dejo, al criterio de cada uno. Lo importante es que oremos. Después, ¿por quién oramos? Bueno, sí, oremos por todo lo que hay, todo lo que nos preocupa. Bueno, ¿qué más? A ver, pasemos a... Bueno, buenísimo. Segunda pregunta. ¿Cómo identificar una falsa doctrina y a qué llama la Biblia una falsa doctrina? Ay, ay, ay. Esa es una de las más difíciles de contestar. ¿Por qué? Porque cada iglesia tiene sus doctrinas, que a veces no se pueden definir como doctrinas, sino que son tradiciones de esa iglesia, costumbres de esa iglesia, que ellos le llaman doctrina. Pero no es doctrina, que son buenas, en general no son malas. Pero quiero decir, doctrina es el conjunto de enseñanzas bíblicas que nos construyen una doctrina. ¿Mm? Bueno, por ejemplo, yo que he andado por muchos países hace muchísimos años y hasta hace unos pocos años también. Yo viajaba mucho a Puerto Rico y en Puerto Rico tenían algunas costumbres muy distintas a las de acá de Argentina. Por ejemplo, había algunas que a mí me llamaba la atención, era raro, que las mujeres que iban a la iglesia, las hermanas, no se depilaban las piernas. Entonces, tenían unos pelos de un cuarto metro. Tampoco, vio que a algunas mujeres le salen como bigotes, un poquito así. Tampoco, o sea que había muchas bigotudas en Puerto Rico. Y eso era sagrado, ¿eh?
y estaba lo del pelo, que no se cortaban el pelo, montones de cosas que ellos decían porque la doctrina nuestra, y eso no es la doctrina, eso son costumbres. Bueno, hay que diferenciar entre costumbres, tradiciones y la verdadera doctrina que está en la palabra de Dios. Lo importante no es las diferentes costumbres que tienen las iglesias, porque eso tiene que ver con la cultura del barrio o de la provincia o de la zona. Por ejemplo, si uno va de la provincia de Buenos Aires hacia el sur, usted va a encontrar muchos hermanos que usan una boina grande así como si fuera un plato volador que se pone en una boina, porque son tipo gauchos. Y eso es muy común, muy normal. Ahora, si vos venís a San Justo, a Ramos Mejía, y andás con una boina de esa, te miran todos. Y decís, ¿qué se puso en la cabeza? Son costumbres, no es doctrina. Hay muchas cosas que se discutían antes, que la verdadera doctrina, que bueno, muchas de eso no son doctrinas. Bueno, vamos a buscar en los versículos, así que prepárate para leer, de la sana doctrina, 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Sí. Ahí igual lo van a estar anotando en el chat para los que quieren tomar nota. Ahí lo pueden volver a leer y anotar. 2 de Timoteo 4, versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Bueno, ahí está. Entonces, leemos el primer versículo de nuevo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Ahí está. La sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? Es la doctrina. Una cosa diferente es la falsa doctrina, no las costumbres diferentes de las diferentes iglesias. Por ejemplo, una falsa doctrina. Jesús no resucitó. Eso es negar un principio fundamental del Evangelio. Si Jesús no resucitó, hemos creído en vano y estamos creyendo una cosa que no existió. Para nosotros los creyentes es Jesús resucitó. O hay muchos que afirman, no creyentes cristianos, pero de ramas diferentes pseudo cristianas, que dicen que Jesús no es igual a Dios. Eso es una falsa doctrina. Es la que niega principios fundamentales del cristianismo. Principios fundamentales del cristianismo. Ahora, ¿cuándo empezaron las falsas doctrinas, los rumores falsos, las enseñanzas que contradicen los fundamentos del Evangelio? Vamos a leer algunos versículos de la primera iglesia. En Hechos capítulo 2, versículo 42, ahí tenemos alguna referencia. Sí, dice así, Hechos 2, 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles,
en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bueno, allí estaban cercanos a los milagros que hacía Jesús, a la muerte de Jesús que había sido crucificado y la resurrección de Jesús. Y los apóstoles transmitían las enseñanzas de Jesús y dice entonces, y los hermanos, los creyentes, perseveraban en esas enseñanzas, perseveraban en la doctrina. Pero ya cuando empieza a transcurrir unos 50 años, 60, 70, 80 años, empiezan a entrar distintas formas de explicar las cosas del Señor, del Evangelio, del cristianismo, y ahí empiezan doctrinas y enseñanzas raras. Por ejemplo, la doctrina del tapaboca. A ustedes no sabían que se había inventado el tapaboca. Vamos a buscar Tito, la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 1, versículo 10. ¿Está? Sí. Dice así: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. ¿Y qué sigue? Ahí viene el tapaboca. A los cuales es preciso tapar la boca. ¿Viste? Ya el tapaboca estaba ahí al principio. Así que, mirá, ¿quiénes eran los que torcían la doctrina? Léelo de nuevo, a ver. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Mayormente los principales que negaban que Jesús era Dios, que negaban que las enseñanzas de Jesús eran verdaderas. ¿Quiénes eran? Ahí lo dice. Los de la circuncisión. ¿Quiénes son los de la circuncisión? Los judíos. Los judíos. Por eso los creyentes que se quieren hacer los judíos están equivocados, porque justamente los judíos no aceptan a Jesús como Señor y Dios, como el Salvador. Ellos más vale se basan en el Antiguo Testamento, la Torá, en las enseñanzas de nuestro padre, dice Abraham, de nuestro padre Moisés. ¿Y quién es lo que empezaban a hacer lío? Mayormente, había otros también, pero mayormente los más discutidores y que cuestionaban la doctrina de la divinidad del Señor Jesucristo eran los judíos. En el primer tiempo de la iglesia. Primera Timoteo 3:4, seguimos avanzando ahí, mirando, la iglesia va creciendo y van creciendo los que tratan de desvirtuar el cristianismo, porque por eso es importante mantener las doctrinas fundamentales del cristianismo. Primera Timoteo, capítulo 1. 3:4. Sí. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. No, ¿le erré o...? ¿Será 2 de Timoteo? Puede ser. Bueno, lo que habla es, Timoteo, es el apóstol Pablo le escribe a Timoteo que surgirían doctrinas extrañas y seguidores de mitos. Ahí lo vas a encontrar. A ver. Y ahí tengo una anécdota para contarte. Vamos a leer.
Primera de Timoteo 1:4. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Ese es el que dijo Corina. Bueno, es doctrinas extrañas y mitos. Usted va a encontrar esas palabras precisas. Mitos. Ahí habla de genealogías. Nosotros no, los creyentes del siglo XX, XXI, no hablamos de genealogía. ¿Quiénes son los que hablan de genealogía? Justamente eran los judíos, que hacían unas referencias larguísimas sobre cómo eran los antepasados y tal engendró a tal. Y eso lo encuentra uno en el libro de Mateo, cuando empieza, y tal engendró a tal, y fulano engendró a tal, y tal, y van recorriendo todos los antepasados. Dice, a los judíos les gusta mucho las genealogías, pero nosotros tenemos mucha genealogía. A lo sumo nos acordamos de nuestro abuelo, de nuestra abuela. Bueno, ¿encontraron el versículo? Bueno, si no, pasamos a otra cosa. A ver. Primera Timoteo 1:4. Ahí está. Muy bien. A En ver, la Biblia de las Américas, por ejemplo, dice, ni prestarán atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Muy bueno, ¿eh? El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, no te metas en esa discusión a ver quién tiene la razón, a ver quién es más bueno, a ver quién predica mejor, a ver quién canta más lindo. No te metan en esas cuestiones raras. En otras palabras, nosotros tenemos que enfocarnos en lo fundamental, que es creer en el Señor, su muerte y resurrección, la obra del Espíritu Santo, leer la Biblia, en fin, todo eso. Pero el consejo bíblico, en otros versículos, en otra parte, dice, no pierdas el tiempo en discusiones vanas. O sea, no nos metamos. Si el otro cree de otra manera, piensa, bueno, está bien, que Dios te bendiga. Porque vamos a gastar el tiempo y la fuerza en cosas interminables, una cosa lleva a la otra, y por ahí salimos peleados. En vez de la palabra de Dios unirnos, nos hace pelear. Entonces, no, tratemos de llevarnos bien y discutir lo menos posible, porque concretamente dice, no discutan sobre palabras. Bueno, hay otra pregunta en el aire. En la NTV el versículo está muy lindo explicado. Leámoslo. Muy lindo está acá. Dice, el que dijo Corina, Primera de Timoteo 1:4. No dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno, que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios. Ahí está, más claro que eso, imposible. Pasemos a la otra pregunta. La otra pregunta, ¿cómo hacer para ponernos de acuerdo? ¿En el matrimonio? No dice acá, dice cómo hacer para ponernos de acuerdo. En el matrimonio es muy difícil. ¿No es cierto, Corina? No, mejor le pregunto a Ruth, que está por ahí. Está. Y más o menos, pastor, sí. ¿Qué le puedo decir? Bueno, estas cosas no comentemos acá en televisión. Mejor no. Se puede, sí, se puede. Pero el asunto es que peleas y discusiones hay en la política, en las familias y en las iglesias. En las iglesias hay cada discusiones
¿Y cómo hacer para ponernos de acuerdo? ¿Cómo podemos hacer para pacificar, como decía un santiagueño, nos tranquilicemos? Viste que acá decimos, tranquilizaste, nos tranquilicemos. No sé si era santiagueño o tucumano, pero yo escuché por ahí que decía, nos tranquilicemos. Bueno, vamos a leer otros versículos. Anchu, Bueno, ¿tenés de eso, cómo se llama eso que habías perdido recién? Giga. sí, Wi-Fi. tenemos. Wi-Fi. Bueno, el ponerse de acuerdo es un mandamiento. O sea, no es, bueno, voy a ver si me pongo de acuerdo. No, es un mandamiento bíblico. Vamos a leerlo. Mateo 5:25. Mateo 5:25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. ¿Quién dijo eso? Dijo Jesús. Mira, es un mandamiento, ¿eh? A ver, vamos de nuevo. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Y allí, seguí leyendo. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. A ver, lo leemos de nuevo. Esta es una enseñanza directa de Jesús. Hay una diferencia entre una enseñanza de Pablo, una enseñanza de Pedro, un salmo de David y las palabras del Señor Jesús. Dijo Jesús, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Ahí, primero, es un mandamiento, ponte de acuerdo. Se ve que ya había algunas discusiones entre los santos apóstoles, porque incluso hay una que está escrita. Dice, Señor, ¿quién es el más grande? ¿Soy yo o es el otro? Ese vino último. Los apóstoles. Los otros pedían, dice, cuando estés en tu trono allá en el cielo, ¿se pueden sentar mis hijos uno a la derecha y otro a la izquierda? Raro que si un marido dice, ¿no se puede sentar mi señora al lado del trono? Bueno, había discusiones de esas, ¿no? A ver quién es más grande, quién está más arriba, quién está más cerca. Todas esas cosas. Entonces Jesús dice, pónganse de acuerdo, y ahora pone una alegoría. Porque si no, cuando dice, ponte de acuerdo, porque si no, cuando te llevan al juzgado y te agarra el juez y da la sentencia, y ahí vas a la cárcel. Y no saldrá hasta que no pague hasta el último centavo, digamos. Pero eso es una alegoría, porque hay gente que dice que eso está hablando del purgatorio. Las almas o las personas que vivieron en esta vida y hicieron cosas feas, cosas malas, y no pueden entrar al cielo, porque ninguna cosa inmunda, ninguna cosa sucia o que hace pecado puede entrar al cielo. Entonces se inventó el purgatorio, pero no está en la Biblia el purgatorio. Pero se usa este versículo para decir, ¿vio? Jesús dijo que si te agarra el juez y te mete en la cárcel, hasta que no pagues todo tu pecado, no salís. Ese es el purgatorio, dice. Pero no, hay que interpretar bien.
Es una alegoría que está poniendo el Señor Jesús. Es un ejemplo. Ponete de acuerdo, no sea que pase a mayores y no sepas cómo venir, pero no está hablando de ningún purgatorio, ni en ninguna parte habla en la Biblia, se habla de un supuesto purgatorio. Así que es un mandamiento del Señor que nos pongamos de acuerdo, porque si no nos ponemos, si entre los hermanos se pelean, dirían acá en la Argentina, se los comen los testigos de Jehová. Digo yo, no sé, por decir. Bueno, y vamos a ir mirando qué pasaba en la iglesia primitiva, porque todo lo que nosotros enseñamos, predicamos, es lo que pasaba en la iglesia primitiva. En la iglesia que de los primeros 100 años de la era cristiana. Eso es lo que está en la Biblia. Y entonces es bueno que busquemos en la Biblia. Hay un ejemplo buenísimo de cómo ponerse de acuerdo. Ahora, en nuestro país se habla mucho en los programas que hay por ahí que es necesario un acuerdo entre los políticos. Es necesario, hay una frase que se usa mucho, dice, que se sienten en una mesa. Y yo siempre digo, ¿cómo se van a sentar arriba de la mesa? Y te dice, porque Macri se tiene que sentar en una mesa con no sé quién, con otro. Y el Kirchner, ¿cómo se llama el hijo? Antonio Kirchner, ¿cómo se llama? Máximo. Sí, eres lo máximo. Que se tienen que sentar en una mesa y ponerse a hablar. Y bueno, no queda feo, es mala educación sentarse en una mesa. Hay que sentarse en una silla. Claro. Pero se habla mucho del acuerdo que hay que acordar. Hasta el Papa, ¿viste? Que dice que se pongan de acuerdo, que se pongan de acuerdo. Pero, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo si uno te dice, es un vendepatria, es un imperialista? Y del otro bando le responden, son unos ignorantes, pero queremos sentarnos en una mesa y llegar a un acuerdo. Queremos conversar. ¿Cómo vas a conversar si lo estás insultando? Le estás diciendo vendepatria. ¿Cómo? Al que no está de acuerdo conmigo es un vendepatria. En las iglesias también hay discusiones. Entonces, el que no está de acuerdo con lo que decimos nosotros, se va al infierno. Es un enviado de Satanás. Y después que queremos llegar a un acuerdo, hermano, tenemos que unirnos, hermano. ¿Cómo te vas a unir si lo estás ofendiendo? El otro ni se te acerca. En todo caso, podemos decir, mire, yo pienso de otra manera, pero igual podemos conversar. ¿No es verdad? O sea, hay que crear un clima en el país, en las familias y en las iglesias. Si usted, por ejemplo, en la familia dice, esta mujer yo no la entiendo. ¿Cómo esta mujer? Si dice, bueno, pero querida, tenemos que llegar a un acuerdo. Sí, pero vos me dijiste, esta mujer. ¿Y vos qué sos? ¿Un zapallo? Pero tenemos que hablar, no nos tenemos que enojar. Pero si le decís esas cosas, lo más probable es que empiecen los hoyazos y los platos voladores. Entonces hay que crear un clima para llegar a un acuerdo, para poder conversar. Y ahora vamos a un ejemplo bíblico donde se armó la discusión. Impresionante, ¿eh? Impresionante.
Vamos a leer, o vas a leer Hechos 15. Hechos 15, ese lo encuentran seguro. Ya lo encontré. Porque, mira, Mateo lo encontramos todo. Lucas te lo encontramos todo. Pero cuando decís Tito, vamos a leer Judas, o vamos a leer Tercera de Juan, ahí ya empezamos. Bueno, vayamos a Hechos 15, porque ahí se armó la discusión. Bueno, ¿qué versículos? Empecemos desde el principio. Bueno, Hechos 15. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Si a ver, no, ponemos ahí. Ahí, el apóstol Pablo estaba predicando en Antioquía. Antioquía era una zona muy importante, aunque hay 2 Antioquías que se mencionan en la Biblia, pero bueno, estaba en Antioquía y dice, léelo de nuevo, vas a ver, y llegan a la iglesia de Antioquía, ¿llegan quiénes? Los que leímos hoy hace un ratito. entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. ¿Qué enseñaban? A ver. Si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. ¿Viste lo que veníamos leyendo? Que el lío era entre los cristianos, la iglesia que estaba surgiendo, y los judíos. Entonces, Pablo estaba predicando, cantando, orando, haciendo reuniones en Antioquía, y llegan de Judea unos creyentes cristianos, pero judaizantes. Por eso es tan peligroso en el siglo XXI volverse judaizante, porque en ciertos puntos va contra la doctrina cristiana. Bueno, ¿y qué hacían, qué decían estos judaizantes? Le decían, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. ¿Ves? Si vos te volvés judaizante, llegás a un punto que dice, ustedes no pueden ser salvos. Ustedes tienen que circuncidarse, ustedes tienen que volverse judíos. Vamos a seguir leyendo, a ver. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso... ¿Vieron? Se armó una grande, ¿eh? ¿Cómo? A ver, ¿cómo dijo? Una discusión y contienda no pequeña. ¡Fua! Fue gorda la cuestión, ¿eh? Sí. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ahí está. O sea, fueron, digamos, al Congreso de la Nación a tratar estos problemas que hay en la Argentina. Y ahí se armó la de San Quintín. Bueno, vamos a ver cómo trataron los apóstoles esta gran pelea, esta gran discusión que había en la iglesia. Seguimos leyendo entonces. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. A ver, lee despacio, porque hay hermanos que por ahí... No. Vamos despacio. A ver. Llegan a Jerusalén, o sea, estaban en Antioquía, se van a Jerusalén a contar a los apóstoles que el lío que estaban armando estos judaizantes, que decía, acá los que están reunidos en la iglesia y no se han circuncidado, no pueden ser salvos. Le predicamos el evangelio, creyeron, y ahora estos vienen y dicen, no puede, ustedes no pueden ser salvos. Y eso pasa ahora, con algunas iglesias que te dicen,
Ah, no, ustedes están todos equivocados. Ustedes no van a entrar al cielo, ustedes no son salvos. Para un poquito. El dueño de la salvación es Dios, no somos nosotros. Podemos estar equivocados. Bueno, vamos a charlar. ¿Por qué no charlamos un ratito? Ah, bueno, a ver, entonces van hacia Jerusalén. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Otra vez los judíos, pero estos no eran los que habían ido a Antioquía, estos estaban allá con los apóstoles, y dice, se habían convertido, o sea, dice, se habían creído en Jesús, que Jesús había... Pero cuando saltó el tema, porque ese es el problema con los que tiene alguna idea, algún pensamiento, alguna tradición que le enseñaron o algo, está por ahí en la congregación callado, pero cuando alguien toca ese tema, ahí se para y dice, ah, yo lo decía. Bueno, entonces cuando Pablo y Bernabé cuentan, mire, allá está muy linda la obra, vinimos por varias ciudades, Dios ha hecho milagros y maravillas, se está convirtiendo mucha gente, la obra está muy linda, pero tenemos un problema, que han ido de acá, de Jerusalén, a Antioquía, y empezaron a decirle que si no se circuncidan y no guardan la ley de Moisés, no van a ser salvos. Y queremos, a ver ustedes qué pueden hacer. Y ahí saltaron uno que estaban sentados en el montón, y dice, ah, nosotros también decimos lo mismo, ¿eh? Si no se circuncidan y no siguen la ley de Moisés, no pueden ser salvos. ¿Y cómo sigue? A ver. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión... Mira, ¿viste? Era gorda la cosa, era grande el problema, ¿eh? No era... Es difícil ponerse de acuerdo cuando está tan enfrentada la cuestión. Había un bando que decía, ah, no, hay que guardar la ley de Moisés, hay que poner la estrella de David y hay que poner un candelabro. Y a los hombres, todo a la cuchilla. Que muchos no saben tal vez qué es circuncidarse. Es pasarlo por el cuchillo. Bueno, entonces dice que los apóstoles también discutían entre ellos, se fueron ahí a una piecita y empezaron a decir, bueno, ¿vos qué opinás? Y no, pero nosotros somos judíos, porque los apóstoles también eran judíos. Pero ¿cómo podemos hacer? Y ahí se ve la calidad de ciertos personajes, siervos de Dios, que empiezan a actuar en la obra de los primeros tiempos, en la iglesia de los primeros tiempos, que es lo mismo que hay que hacer ahora. Así que nos vamos a copiar de lo que hicieron los apóstoles y los hermanos de aquel tiempo, porque también los hermanos dieron sus opiniones. A ver, seguimos leyendo. Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo. Ahí paremos. Entonces, fíjese, Pedro dice, bueno, tranquilos todos, nos tranquilicemos. Dice, ustedes vieron que Dios me mandó a mí a predicarle a los gentiles.
O sea, los gentiles, ¿quiénes son? Los que no eran judíos. San Pedro, ¿se acuerda cuando salió de que bajó del cielo una sábana, un manto lleno de aves inmundas, reptiles y cosas raras, que los judíos, eso era intocable, era inmundo? Y le fue dada una orden: tócalo, cómelo. No, yo soy judío, yo no puedo comer cosas así. Pero Pedro dice, tienes que hacerlo. Dice, ustedes saben que yo recibí eso del Señor y fui y le prediqué a los gentiles, porque Dios me dijo, los gentiles no son ratas inmundas ni aves inmundas. Los gentiles son seres humanos, son personas, y hay que predicarles el Evangelio. A todos hay que predicarles el Evangelio, a los ladrones, a las prostitutas, a las lesbianas, a los drogadictos, a todos hay que predicarles. Dice, ustedes vieron que yo les prediqué, dice, y se convirtieron. Y Dios lo confirmó bautizándolos con el Espíritu Santo. ¡Fua! Ahí se quedaron todos. O sea que Pedro salió a favor. En vez de decir, no, acá tenemos que volvernos judíos otra vez. No. Dije, no, tenemos que seguir siendo cristianos porque Dios, así como bendice a los judíos, nos ha prometido que va a bendecir a todos. A ver, seguimos leyendo, porque después habla Jacobo, que era el pastor. Dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Mire qué palabra, purificando por la fe. Claro, el que no entiende lo que es el judaísmo, dice, ¿y eso qué quiere decir? Porque en el judaísmo la purificación es por los sacrificios. El sumo sacerdote o el sacerdote hacía el sacrificio para purificar a los pecadores. Pero eso era figura del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia, estando presente Cristo, sumo sacerdote, máximo pontífice quiere decir. Y nuestros corazones son purificados por la sangre derramada, no por los sacrificios de los corderos, de las palomas, en el sacrificio judío. Que eso estaba bien hasta que vino Cristo, pero ahora ya vino Cristo y murió por los pecados. Entonces, purificados los corazones, a ver, léelo de nuevo, porque es muy profundo eso, purificados los corazones por la fe, o sea, sin el sacrificio de los corderos o de las palomas. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahí está, sigamos. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos sobre la cabeza, quiere decir, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron. Ahí vemos la actitud de la iglesia, porque era una iglesia nueva, llena del Espíritu Santo, llena de amor, llena de respeto. Esa es la característica de un convertido nuevo, que cree con todo su corazón la palabra. Pero ya cuando uno se pone un creyente viejo y por ahí dice, a mí no me van a decir, porque yo, qué sé yo, pero una gente recién convertida está feliz, está contenta, está agradecida a Dios y llena del Espíritu Santo, el gozo del Señor, y dice, mira lo que dijo Pedro. Pedro dijo que no solo para los judíos es la bendición, que Dios purifica los corazones, los limpia de pecado por la fe y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y se quedaron todos callados. A ver,
queremos seguir aprendiendo. Y vamos a escuchar qué más, a ver. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, óiganme. Simón ha contado cómo Simón Dios... Pedro había contado cómo Dios lo mandó a predicarle a todos el evangelio de salvación y de perdón de pecados por la fe y por la gracia. Entonces dice, bueno, ustedes escucharon al hermano Pedro, o al apóstol, ¿no? Pero yo supongo que entre ellos se dirían hermano, el hermano Pedro, acaba de hablar. Y a ver qué dice Jacobo. Cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Que no se inquiete, nos tranquilicemos. Pluma a pluma. Vamos a razonar, vamos a reflexionar. Ya a esta altura, ¿usted se imagina la reunión ahí? Los apóstoles con esa barba y toda la congregación callados, dice, y ellos callaron al oír las palabras y sentían algo de, claro. Y viene Pedro y le dice, Dios me mandó esto, que le hable no solo a los judíos, sino a todos. Y ahora viene Jacobo, que era el pastor, y dice, ustedes oyeron al hermano Pedro, dice, pero yo también les hablo que David dijo que el Señor va a reedificar el tabernáculo y todas las naciones y todos los pueblos van a ser bendecidos y van a hallar esta gracia. Así que compartamos este mensaje de bendición a todos, no importa si vive en Israel o vive en Antioquía o vive en otra parte. Para todos es la bendición. A ver, ¿qué más? ¿Qué sigue? Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. ¡Qué gobernantes! Esos eran gobernantes. Antes eran pescadores. Pero mire, de pescadores, por el andar con Jesús les dio sabiduría, les dio dominio propio, les dio sensatez. Estos no eran doctores, no, eran trabajadores. Pero fíjese qué conducta, qué dominio propio. Todos ahí tranquilos, ¿qué hacemos? Vamos a ver. Explicaron, la gente se cayó. Esa es una hermosa iglesia, una maravillosa iglesia, llena del amor, del respeto, llena de la alegría del Espíritu Santo. Y entonces todo ahí, a ver, busquemos una solución a esto. Se formó el clima. Para llegar a un acuerdo, para llegar a una conclusión pacífica, es necesario crear el clima, usar buenas palabras, usar prudencia, porque uno mira al que está hablando, mira para todos lados, pero no solo mira, sino que también ve qué cara pone,
qué gestos hace. Y no solo eso, sino que también uno percibe. Si yo digo, yo los amo a todos, pero a mí que no me vengan con cosas raras. Uno percibe, dice, pará, ¿qué le pasa? Parece que está medio soberbio, parece que está medio... percibe uno. Aunque las palabras parezcan buenas, pero no, me está diciendo... Entonces, hay que crear un clima, y ellos formaron el clima. Y la iglesia estaba en ese clima porque estaban en un mismo espíritu, el espíritu de Dios. Esa es una iglesia hermosa. Así tendríamos que ser todas las iglesias. Y todos los países. Ojalá que nuestro país no digan vendepatrias, traidores, esto, el otro, ignorante acá. No. Formar el clima para que pueda haber un diálogo, para que pueda haber un acuerdo, para que el país vaya adelante, hermanos queridos. Bueno, a ver, ¿y cómo siguió? Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Claro, porque se acuerdan que todo empezó en Antioquía. Estaba Pablo y Bernabé en Antioquía haciendo metaculto, reuniones maravillosas. Cuán grandes cosas Dios está haciendo con nosotros. Y llegan los judíos de Jerusalén y dice, hay que circuncidarlos a todos porque si no nadie va a ser salvo acá. Se lo digo yo que soy un judío de primera. Entonces fueron ahí a Jerusalén y dicen, ¿cómo? Ustedes nos mandan unos hermanos acá y van y nos meten división en la iglesia. ¿Y ustedes qué dicen? Y Pedro dice lo que dijo. Dice, no, pero Dios a mí me mandó que yo también le hable a cualquiera y no que no hay que circuncidar ni hay que hacer ninguna rito judío, no hay que hacer nada de eso. Hay que tener fe en Jesús, nada más. Y salió Jacobo y dijo, y yo confirmo lo que dijo el hermano Pedro. ¿Y ahora cómo sigue? Se formó el clima. Pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo. Ahí llegaron al acuerdo. Dios, hay que leer la Biblia. En la Biblia está toda la bendición para tu familia, para el país, para todo. Bueno, ¿y qué pasó? Habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre del Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues, a ver el resultado, a ver en qué terminó esto. Los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también, eran profetas. Consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí,
fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Bueno, ¿vieron cómo se arreglan los problemas? ¿Vio cómo se llega a un acuerdo? Con respeto, con buenas palabras, con calma, con buenas intenciones. Bueno, de mi parte, ya leímos la Biblia, ya tenemos la enseñanza, yo los saludo, que Dios los bendiga a todos, sigan bien, pórtense bien, hasta pronto.